en Radio Sur de Los Ángeles. Mire, hoy tenemos el staff completo y me alegro porque está obviamente don Jorge Beto Calas, que anda de visita por la radio, sacando pica. El doctor don Luis Correa Devia y su hijo, Francisco Correa, también doctor, fíjese, mire, parece que es de familia, y psiquiatra más encima. Y hoy hablaremos de algo tan interesante que nos hace tanta falta al país completo, como la salud mental, por ejemplo. Doctor Luis Correa Devia, ¿cómo está usted? Lo saluda usted primero y usted distribuya el tema, por favor. Encantado. Muchas gracias por compartir nuevamente. Y la idea es que podamos conversar algo con algo tan importante como es la salud mental en nuestro país. Y tenemos el privilegio de contar con mi hijo mayor, Ajá. que está residente de psiquiatría en la Universidad Austral, en Valdivia. Mire qué bien. Ahí se maltrata el pobrecito. Qué bonito. Me imagino cómo se debe maltratar Qué en bonita Valdivia. ciudad. Ser Oh, universitario en Valdivia es una maravilla. sí, Se pasa malito. y aunque no sea universitario igual nomás, Valdivia es una maravilla. La verdad que usted es valdiviano, ¿no? Obviamente, Claro, es valdiviano. por claro. eso. Claro. Así que, bueno, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en nuestro país en cuanto a es otra pandemia, que es el tema salud mental. ¿Ya? Yo quería preguntar, bueno, Francisco, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas de salud mental en nuestro país y cómo puede abordarse desde el punto de vista de salud pública? Yo creo que uno de los principales problemas y el cual me gustaría conversar, que sería interesante, es el estigma de la salud mental. Un estigma Sí. que no solamente se ve dentro, en las calles, se ve en todo ámbito, incluso en el mismo personal de salud que hace un estigma a los mismos pacientes de salud mental, en la parte laboral, en la parte familiar, en muchos ámbitos se ven los distintos estigmas. Entonces yo creo que eso es un tema que sería bueno abordar porque es súper importante educar a la gente respecto a las patologías de salud mental, lo que implica tener una enfermedad, si tiene algún buen o mal pronóstico. Eso es un tema interesante porque se ve mucho y nos toca verlo diariamente, incluso en nuestros pacientes. Ahí mismo en el hospital, allá en el hospital. Hay muchas personas que no quieren ser diagnosticadas o les da susto decir que tienen alguna enfermedad mental porque eso genera conflictos laborales, conflictos en la familia, conflictos tal vez en el matrimonio. Genera qué dirán. Es complicado el qué dirán. Quizás tal vez hoy día menos que hace 20 años atrás, claro, pero menos sigue que siendo antes. complejo. Yo creo que sí, es mucho menos. Ahora se ha hecho mucho más masivo el tema de las patologías de salud mental, Ajá. por ejemplo, por los medios de comunicación como el mismo Instagram, TikTok, Spotify, donde muchos, por ejemplo, influencers hablan de distintas patologías de salud mental. Ujú. Entonces yo creo que sí aunque habla más del tema, igual el estigma se mantiene. ¿Sabes qué? Francisco, sí, lo hemos dicho efectivamente acá en la radio, en el sentido que hay una reticencia cuando existe alguien con que siente que tiene algún problema. Hay una reticencia natural por el que dirán. Entonces la gente no quiere ir al psiquiatra ni al psicólogo. Dice, voy a ir a algo que me suena parecido, que no tiene nada que ver. Termina en el neurólogo. Van al neurólogo. Y el neurólogo no le dice, oiga, sabe que yo no soy el idóneo para esto, usted tiene que ir a un psiquiatra, tiene que ir a un psicólogo primero, lo derivará o no. No, y le enchufa su pastilla. Claro. Y el hombre queda sin terapia, la persona queda sin terapia y queda tomándose una pastilla con la cual todo le importa un rábano. Y hasta ahí llegamos, pero terapia no hay. Y es complejo, eso uno ve en los niños también, que hoy día muchos niños también post pandemia que tuvieron muchos trastornos, muchos traumas por la pandemia, que debe ser muy complicado con un cabro chico que estaba ya acostumbrado a salir y te quedaste encerrado y empieza, no, es que este es un cabro chico Ritalin. Y lo peor también sea que tú tomáis pastillas porque estáis loca. Y ahí es donde se genera un conflicto. ¿Cómo se soluciona eso, doctor? O sea, primero con la educación respecto al tema de los fármacos de salud mental. Claro, todos los fármacos tienen algún efecto adverso, pero también muchos fármacos salvan vidas. Los antidepresivos sí salvan vidas. Sí, claro. El tema de los fármacos es algo que en muchos casos no los recetamos porque en algunos casos no es necesario. Hay patologías que, claro, que requieren algún tratamiento específico con fármacos, como en la bipolaridad, la esquizofrenia, claro. Pero hay muchos casos de gente que consulta y que no solo no indicamos tratamiento farmacológico, sino psicoterapia. Y eso es muy prevalente en, por ejemplo, trastornos de personalidad. Y eso es lo que la gente muchas veces no ve. O hay también hay malos diagnósticos. Yo conocí a una persona que tenía bipolaridad,
exageradas. Yo sin conocer nada de psiquiatría, pero cachaba ¿Ya? ahí que había una bipolaridad por los cambios de comportamiento que habían, y como yo tenía amigos que era bipolar, entonces dijiste, lo que se comporta así, y entre el deseo y tal, le decía, tú soy bipolar, y ya no, se trataba para depresión, con fármacos para depresión, y después, no sé, 20 años, me dice, ¿sabes qué? Tenías razón, tenía bipolaridad, pero tuvo un mal tratamiento durante demasiado tiempo, y claro, lo otro te mantenía, como decía Hassan, tengo una pastillita, andáis como flop, y si no me importa nada, soy feliz, veo puro arcoíris, pero no es así la cuestión. Eso es complicado porque, por ejemplo, en el caso de la bipolaridad, los medicamentos antidepresivos son contraindicados. Incluso pueden generar cuadros maníacos. Más problemas todavía. Claro, pueden agravar la situación. Claro. Oye, yo perdona, pero como uno empieza a acordarse de cosas, me acuerdo de un amigo mío, uno muy amigo de la radio, que estaba siendo tratado por lo que él sentía que era una depresión, por su neurólogo, por supuesto que tenía que ir al neurólogo, no iba a ir al... Y estuvo en tratamiento y se sintió un poquito mejor, hasta que después un día realmente fue por otra causa, fue al médico y empezaron a tratarle la anemia que tenía. Y ahí se le pasó. ¿Qué porcentaje chilenos tenemos trastorno? Que yo imagino que todos tenemos un porcentaje de algo. Uno mira desde, no quiero ser pesado, señor presidente, pero desde ahí para abajo, Del todas presidente las para abajo, personas ¿cierto? tienen algún problema. Bueno, Yo sí, decía, ¿por qué les preocupa al gobierno tanto el líquido? Después me di cuenta por qué. Pero hablando en serio, sacando la talla de lado, yo creo que muchas personas tenemos algún tipo de trastorno que puede ser en diversas medidas, en diferentes factores. Hay muchas enfermedades que quizás muchos no los conocemos. La gente gasta la depresión y para. Y llegaste hasta ahí. Pero hay un montón de cuestiones más, doctor. O sea, todas las personas que tienen mente es susceptible a tener una enfermedad de salud mental. Incluso que muchas, por ejemplo, en la esquizofrenia se ve mucho de que ellos pierden el control de su mente, también es una enfermedad de salud mental. Entonces todos son susceptibles a una enfermedad de salud mental. Todos pueden tener este tema de que ¿Y en porcentaje de población? ¿Qué es lo más prevalente en Chile? O sea, lo más prevalente es la depresión, pero también está subdiagnosticada la bipolaridad. Dentro de la depresión, que ahora las enfermedades de salud mental se ven como un espectro. No es como que esta persona se clasifica como depresión, sino que puede caer dentro de un espectro que puede ser, por ejemplo, el espectro de la bipolaridad, que hay distintos grados. Y eso solo se consigue con una buena entrevista a un paciente, que por eso un paciente que tiene alguna patología de este caso, es bueno que vaya a un psiquiatra, porque se hace una entrevista mucho más detallada, como para saber qué diagnóstico tiene, qué tratamiento da, cuál es lo más efectivo y oportuno en ese caso. Francisco, doctor Luis Correa, una pregunta. ¿Qué posibilidad habrá de que usted, que tiene algún amigo en el colegio médico, se pongan de acuerdo y le digan a los neurólogos que por favor deriven a estas situaciones, los deriven a los especialistas del caso, digamos, a los correctos, y déjense de tratar ellos las situaciones? Eso lo encuentro bastante difícil por muchas razones. ¿Por la libre competencia? Y partiendo por la parte económica. O sea, en el fondo le estamos diciendo a los neurólogos que dejen de percibir las consultas de pacientes, en este caso. Ahora, lo ético, lo que tú estás diciendo con respecto a qué es lo ético. Lo ético es, yo soy cirujano, pues si viene un paciente con una falla renal, lo envío al nefrólogo. Si yo veo a un paciente con un accidente vascular encefálico, no lo voy a seguir atendiendo yo, ahí lo derivo al neurólogo. ¿A qué voy yo? Que ahí entra el terreno de la ética, que la ética uno derive en forma efectiva y concreta al profesional que corresponde, con las aptitudes necesarias para resolver el problema del paciente, porque aquí hay que entender lo que debe primar es el beneficio del paciente, y obviamente el psiquiatra es el que está preparado desde el punto de vista de conocimiento, el punto de vista tiene las herramientas necesarias, terapéuticas, para atender un paciente con patologías de tipo de salud mental. Salud mental, sí. Ahora, yo te quería preguntar, hijo, desde el punto de vista de la salud mental en el área pública, ¿qué consideras tú cómo encuentras que está la situación? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, yo te puedo hablar de cirugía, te puedo hablar que tenemos nosotros lista de espera entre 5 a 7 años para resolver una hernia o una vesícula, pero ¿cómo está el tema de la salud mental en el área del sector público? ¿Hay listas de espera? ¿Hay una diferencia? ¿Hay un delta importante? ¿Hay una espera importante de atención? Bueno, ¿es oportuna? Yo puedo dar el punto de vista de lo que estoy viendo allá estoy en primer año en el hospital de Valdivia, y puedo dar el caso allá.
Lo que pasa mucho allá es que los hospitales aledaños, los hospitales de los más chicos que derivan al hospital, no hay mucha resolución de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes quedan ahí descompensados, dando vueltas, sin una resolución, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Son derivados al Hospital Regional de Valdivia cuando ya están muy complicados, cuando ya han pasado meses e incluso años con un cuadro que ya lo derivan está cuando ya el colapsado, paciente ya no da más, ahí recién. Claro, en ese Sí, momento. ¿se sentirá que no le toman importancia a las enfermedades mentales? Tanto en lo laboral, los empleadores, las familias, como que dicen, estáis puro. Y no es tan así. Yo encuentro que ahí entra nuevamente el estigma, porque hay muchas familias que no quieren ver la patología de salud mental, también el estigma en los médicos que tampoco quieren resolver este caso, porque en verdad son casos difíciles. Quizás, por ejemplo, cuando uno le llega a un paciente acuchillado, uno sabe que hay un corte, hay que limpiar, suturar y listo. Controlar hemorragia, etcétera. Claro. En el caso de esto, ¿cómo se hace? Un ¿Qué paciente de complejo? salud mental requiere mucho más tiempo, tanto como para resolverlo, para hablar con la familia, para idear un plan para poder ayudar a este paciente. Entonces requiere un desgaste mayor. Qué importante lo que acaba de decir el doctor, porque esto no es una enfermedad solamente de la persona, también envuelve al grupo familiar. Claro. Y el grupo familiar también hay que tratarlo para que también se va a tratar a la persona, porque uno puede incrementar el problema que se genera. ¿Qué es lo que es el estrés, doctor? Porque una de las cosas que uno más habla laboralmente es que tengo 2 más 1, ¿qué es estrés? Y está ahí estresado. Pero hoy día, el estrés, ¿qué es lo que es el estrés como tal? Bueno, el estrés se puede ver en distintas esferas. Estaba leyendo un libro que es de un profesor de nosotros, que se llama Medicina Resiliente, que es el del doctor Kroc, que hablaba del burnout y del estrés, y que tenía 3 dimensiones. Una es la despersonalización, que es esto de como no sentirnos como representados como personas y que nos estamos como llevando masa y estamos haciendo todo como casi por inercia. El otro es este cansancio constante, este agotamiento, este sentir que hacemos las cosas y que ya las estamos haciendo ya con un esfuerzo, que ya no lo hacemos por gusto. Y ahí se hace la diferencia entre el burnout y el estrés. El estrés es algo agudo. Uno puede pasar un mal rato en el trabajo, puede pasar algo, no sé, aquí por ejemplo se cayó el internet y eso nos genera estrés, pero es el estrés del momento. O hay que pagar el IVA. Claro. Eso también nos Claro. pasa Que cada mes. Hay muchas cosas que a veces son pequeñas que te generan ciertos grados de estrés que uno así, Claro. está ahí como que, bueno, un momento que mandar toda la punta del cerro. Y también está el momento que uno tiene el autocontrol. Ahora me imagino que hay personas Eso. que llevan un estrés tan complejo que ya no son capaces de Eso mantener. ya puede ser un burnout. Claro. Ya cuando ¿Un ya qué? el burnout, Apagamiento, es como que se Claro, consume ese- internamente la persona. eso es como que se habla mucho en medicina de cuando los médicos ya están como tan colapsados de todo lo que hacen hacer que ya lo empiezan a hacer por inercia, ya no lo hacen como Ajá. mirando a Y lo que los pasa también con el ojos. conductor de Con micro, todo, con el con todo, no colectivero, con el solamente taxista, medicina. amigos que nos están escuchando, que a Claro. veces llega un momento que ya estáis tan colapsado con todo, que tuviste un día pésimo, y uno siempre dice, la ley de Murphy dice que cuando el día es malo puede ser totalmente peor, como le decía una persona antes, que cada día puede ser peor. Yo creo que hay gente que llega un momento que colapsa y queda la mansa de escoba, pero fue el momento de que la persona quizás colapsó, cortó tele y dejó la escoba, pero si ese caso hubiese sido tratado con tiempo, si hubiese cachado que tenía la patología, chuta. Lo que pasó con un amigo nuestro, que no nos dimos cuenta cuando tuvo un accidente vascular y que era, oye, ¿qué es lo que es eso? Pero si recién lo tomaste. Y uno no tuvo la capacidad de darse cuenta y después hubo una consecuencia porque uno quizás no cachaste, no soy médico, no tenía idea, pero a veces las familias no nos damos cuenta de estas cosas. Claro. ¿Cómo son los canales hoy día para atender eso que usted le dice, doctor? Si hay una lista de espera enorme para operarte de algo que te vaya a morir, me imagino que esto menos le ponen Porque énfasis. Menos es urgencia. tangible, ese es el No se tema. ve, po. Si tú tienes una hernia, te sale una pelota, lo Sí, ves. no tiene Pero auge la esto. salud mental No, es intangible. no tiene gesto. Entonces, ¿cómo es posible que o el mismo paciente o la familia se dé cuenta cuáles son los síntomas más importantes que hay que Ujú. tener presentes cuando tenemos a alguien que está con una probable patología de Doctor, origen ¿cómo mental? son los síntomas que puede tener una persona cuando probablemente puede tener una patología? Buena pregunta le salió, doctor Correa. Mira, hay muchos síntomas, la verdad, pero siempre es bueno ir chequeando, porque obviamente nosotros no nos separamos de la medicina, no dejamos de ser médicos. Eso, por ustedes no estar son astrólogos ni no, ustedes son médicos. Entonces, primero descartar que no haya otra patología, pedir exámenes, que no haya una anemia, como decía, un hipotiroidismo, distintas patologías. Segundo, ver si que ya eso se descarta, ver, por ejemplo, si la persona constantemente está cansado,
el sueño no es reparador, como se queda dormido tarde, le cuesta dormir, se levanta temprano, duerme poco y después está todo el día cansado. Y eso se le suman, por ejemplo, ideas de muerte que van rondando, ideas de hacerse daño, de quitarse la vida, de que sería mejor no estar presente y que el mundo estaría mejor sin uno ahí presente. Eso ya son signos de que realmente uno requiere alguna atención de salud mental. ¿Y esos síntomas de qué tipo de enfermedad podría ser? Vale. Porque me imagino que en este momento alguien nos escuchó y dijo, ¿seré yo, señor? Todo lo que dijo él no me pasa. Mira, me está describiendo, pero hasta antes de eso de querer matarse. Bastante claro. Entonces, yo creo que muchas personas se lo han pasado por la cabeza, o en parte, en momentos de la vida, uno ha dicho, yo mismo alguna vez, que ya estoy purando jugo en este planeta, me tengo que ir. Pero hay personas que tienen el autocontrol y dicen, no, espérate, retomamos el rumbo y tengamos una vida normal. Pero hay otras personas que llegan a morirse. Y el suicidio es algo complejo. Yo recuerdo la época de primavera, cuando yo era bombero en Santiago. Sí. Cuando Era más... primavera y puta, tú te ponías al tiro el pantaloncito para comer el rescatista, pones el pantalón de rescate porque ya van a empezar las cabras a tirarse en el río Mapoche, tenés que ir a sacar. Y es así. Y es así, y era así. Entonces el suicidio ¿Por es qué, muy cercano. ¿Por qué la primavera con los suicidas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Algún brote, alguna cosa? Es paradójico. Exacto. Es paradójico porque también se ve mucho que... Si una estación tan bonita... ¿no? Porque igual la gente hace que se exponga más. Pues por el contraste. Es por el contraste también, justamente. La gente se expone más, se ve que todos están contentos, que todos salen a la luz, se expone más la enfermedad. Sería creíble en otoño, que es más deprimente. No, pero ahí la gente está más encerrada. Claro, pero las fechas significativas, Navidad, Año Nuevo, también. El mayor, de hecho, está demostrado estadísticamente que tú tienes más probabilidades de morir el día de tu cumpleaños. O sea, hay una serie de circunstancias que la mente. Yo te quería preguntar, las personas en situación de calle, ¿qué porcentaje de estas personas que están en situación de calle son secundarias a un trastorno de tipo de salud mental? Porque si tú conversas, yo he conversado muchas veces, ya hemos tenido algunos personajes muy característicos. Simbólicos para la ciudad también. Pero en el fondo, para mi concepto, la mayoría de estos tienen trastornos de tipo mental y eso lo lleva a una situación de calle, la mayoría. La mayoría tenemos trastornos de salud mental. El tema es que no es tanto que uno diga, ya, esta persona en situación de calle es esquizofrénica o tiene depresión. Esto es mucho más multidimensional. Aquí no es como tan dicotómico, esta persona tiene esto y consecuentemente va a la calle. El tema es, por ejemplo, que mucha gente, por ejemplo, tiene problemas con las drogas. ¿Ya? Eso es un tema que, por ejemplo, es muy prevalente en las personas en situación de calle, personas con alcoholismo, con tienen dependencia, de que lo obligado a la vida a tener que salir de la casa, ya no te aguantaron más, le robaste a tus viejos y no lo aguantan en la casa. Como que, chao, y eso abrió una puerta que es difícil cerrar. Claro. Y la enfermedad de las adicciones es una enfermedad que tiene un sustrato en el cerebro. Las drogas causan alteraciones cerebrales, pero ¿qué es lo que lleva a la persona a la droga? Y eso es lo que la gente no ve, que es mucho más amplio. No se puede decir ya esta persona consume y consecuentemente va a la calle. Es, por ejemplo, mucho que tiene que ver, y se ha comprobado que, por ejemplo, mucho tiene que ver el trauma en la infancia. El apego, que es un apego que no es estable con los padres. Entonces, mucho tiene que ver, por ejemplo, un niño que su madre la abandonó o que los padres no estuvieron presentes, tiene 4 veces más riesgo de más adelante tener consumo. Una vez uno se da cuenta, en algunos dicen, no, que esto pasa en los tratos más humildes de la población, y lo cual no es así, porque muchas veces niños se criaron con su papá y su mamá que no lo veían jamás. Exactamente. Y que los crió la nana. Justamente. Y que las vacaciones, pucha, yo me voy por un lado y tú quédate acá, o me voy para otro y ni nos pescamos. Y ese cabro chico tiene un problema serio, que no tiene tema de identidad, tiene todo, tiene lucas, cumple 18 el mejor auto, la mejor ropa, lucas para pasarlo bien, pero no tuvo el apego mamá-papá. Y eso genera un conflicto, de hecho estoy buscando mi identidad y a ver, y puede comprar la mejor de la buena también. Claro, y va a comprar eso y va a ser pro y va a andar indagando hasta que va a llegar un momento que dependiendo del tipo de droga te va a agarrar y te va a mandar una bofeta fuerte que después va a ser súper complejo dejarlo. Exactamente. Uno ve muchos chicos con... Yo creo que las drogas que más complejas, que yo no sé, doctor, si son buenas o son malas, ¿cachai? El tema de la marihuana, te ha tenido tanto estudio la cuestión que yo no tengo una opinión neutra con el tema, pero gente dice, no es adictiva, yo adictiva a morir. Yo conozco personas que no son capaces, se desesperan si no tienen para fumarse un pito, y eso genera un conflicto porque también da un tema neuronal que te hace pebre. Es que hay un tema que es importante, ¿ya? En el punto de vista del uso de drogas,
hay muchas drogas que el paciente la utiliza para aliviar los síntomas de una patología mental previa. Y hay otras drogas que de por sí provocan cierto daño a nivel de salud mental, a nivel de la estructura cerebral. O sea, entonces, porque cuando yo hice psiquiatría hace muchísimos años, hace más de 40 años, hijo, ya, tú no habías nacido, y me encuentro con... No estás bañadito. Claro, entonces me acuerdo que el profesor de la época, el profesor Lailacar, decía de que 10 personas fuman marihuana, pero 3 se quedan pegados. ¿Y por qué se quedan pegados? ¿Es por la marihuana o es porque tenían un trastorno que la marihuana le aliviaba la ansiedad, le aliviaba la angustia? De hecho, cuando yo estuve a cargo de la unidad de cuidados paliativos, habían pacientes que me consultaban que ellos, para aliviar su estado terminal del cáncer, fumaban marihuana para calmar la ansiedad. Y yo les decía que no tenía ningún problema. O sea, incluso me acuerdo de una abuelita de más de 90 años que siempre se tomaba una copita ya de enguindado, ya, porque eso le calmaba para dormir bien. Y la familia se espantaba que pudiera consumir alcohol una abuelita. Si eso le aliviaba y era una copa, ¿cuál es el problema? Y si a esa edad ya te va a preocupar de que viva 5 años más, entonces, que viva 2 años más, complicado. Claro, entonces yo te quería preguntar, hijo, del punto de vista de las drogas en nuestra sociedad. ¿Tú crees que hay un aumento importante del consumo de drogas? ¿Y qué crees tú, cuáles son las razones más importantes para que esto ocurra? Sí hay un aumento en el último tiempo, incluso ahora con el COVID también, por ejemplo, aumentó, no así como estadísticamente significativa, pero sí hubo un aumento leve del consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Con respecto a las drogas, ¿sí? ¿Qué porcentaje de personas que tienen patología mental utilizan droga como alivio para sus síntomas? Ya. Y por otro lado, que las drogas provocan algún trastorno de salud mental necesariamente o no. O sea, que depende de la droga. Es que es súper interesante porque las drogas, cuando se usan con un fin recreativo, provocan en el cerebro lo que se llama como este ciclo del placer. Uno busca, por ejemplo, el consumo de una droga por conseguir un efecto. Todas las drogas, sí, claro, para que sean drogas, te provocan una alteración en el cerebro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo de forma recreativa y de forma, por ejemplo, paliativa? Es que ahí no está esto de la búsqueda de placer. Entonces, por ejemplo, un paciente que está con un cáncer terminal y consume, por ejemplo, morfina para el dolor, esa persona no se va a hacer adicto a la morfina. Pero en cambio, la persona que busca consumir, por ejemplo, morfina o algún derivado por el fin de conseguir placer, ahí sí entra la adicción porque es otro el fin y se activan distintas zonas del cerebro y esto se va perpetuando. Otro día vi un meme, doctor, que me dio mucho. Imaginemos una persona que no fuma y era así como el típico meme feminista, así, no sé si feminista, pero como si tu pareja no fuma y tú no quieres que se vaya, todas las noches ponele un parche de nicotina. Y si algún día se va a sentir alguna necesidad de volver y no va a saber lo que fue. Así, bueno, me imagino que esas dependencias que te generan, capaz que tienen, yo lo encontré totalmente una lógica, porque genera algo. Creo que todas las drogas, tanto las lícitas como las ilícitas, porque uno dice, no sé, el alcohol, el cigarrillo, son drogas, y son drogas heavy, o sea, la nicotina, yo no sé qué placer. Los días me acuerdo de usted cuando me dio un tip con el tema del cigarrillo, que yo sé que es muy malo, y para mí es muy difícil dejar de fumar. Yo sorprendo al caballero acá que dejó el cigarrillo, para mí es cigarrillo, porque yo soy fumador, porque me da cierto grado de placer, también te controla a veces apetito, cuando estás como con mucha pega y no tenés tiempo para parar, un puchito realmente te ayuda. Hay otras drogas como el alcohol que también que te generan algunos conceptos. Por ejemplo, hoy día tenemos drogas lícitas, drogas ilícitas, pero también hay drogas que donde yo dice, ¿cómo hay gente que es capaz de consumir ese tipo de droga? ¿No recuerdas esa droga la droga zombie? Que hoy día llegó a Chile, usted lo habló el otro día, el fentanilo, sí. Doctor. ¿Cómo hay personas que, porque uno dice, ya, te fumaste algo que yo, lo juro, yo en tiempo de universidad intenté fumar, no pude, me hizo mal, siempre fui en pálida, no pude, yo veía a mis compañeros lo pasaban también y yo no pude. Pero ya, por último eso, yo veía que alguien lo pasaba bien, pero hay drogas que no lo pasáis bien, po. ¿Cachai? Ese tipo de droga, el fentanilo, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué te hace? Si te hace andar como zombie, te estáis muriendo, lo pasáis mal, es complejo a veces qué enfermedad mental tiene una persona para llegar a consumir esa droga que realmente te hace pebre. Y eso llega el otro punto que yo había hablado antes, que este ciclo. Por ejemplo, primero la relación con los padres. Si no hay un apego seguro, si la relación con los padres es como ambivalente, que de repente está, de repente no está, eso genera que ese niño no tenga una figura como que lo guíe, que lo oriente y que le dé como las restricciones.
después esa persona crece con una poca tolerancia a la frustración, no puede tolerar estar mal. Entonces esa persona busca cosas para estar bien. Perdón, doctor, pero yo creo que hay una generación hoy día que tiene una poca tolerancia a la frustración, sí, quieren todo al tiro, todo automático, no quieren esfuerzo y ojalá gratis. Los millennials. ¿Ah? Los millennials hoy día son bastante especiales. Es que eso también entra por el otro siglo, que este mismo siglo del placer que se genera en el cerebro no es solamente con las drogas, también es con el celular, con los juegos de azar, con el sexo, con distintas cosas. Entonces todo esto genera que uno también no solamente se haga adicto a las drogas, sino que también se hace adicto a distintas situaciones. Y esas son situaciones. Hoy día muchos pacientes se tratan porque me imagino que un cabrón chico tuvo todo y ay, que son estos millennials, quiero todo al tiro, cuando llegan a la realidad de ya, pues tenés que salir de tu casa, tenés que trabajar, y llega ese momento, es que yo no quiero trabajar, es que me titulé, pero no, es que yo no quiero, yo quiero seguir en la casa, y un momento que se pegan el guatazo y se dan cuenta, chuta, esta es la realidad, y que si yo me amurro da lo mismo, si te amurras y perdí, si yo no quiero trabajar no comí, y me imagino que esas personas también se les genera algún tipo de depresión, algún trastorno patológico, psicopatológico que lo deja loco, que debe ser fuerte el golpe de decir, hola, bienvenido a la realidad, que la vida es así, pues, y te guste o no te guste, te la compraste. Sí, ahí yo creo que más competente sería un psiquiatra infantil, que vea cómo se va desarrollando esto. Uno ve ya después los adultos que ya tienen las consecuencias de esto. Y claro, y una de las consecuencias de esto es, por ejemplo, que esta poca tolerancia a la frustración puede llevar, no es que sea una cosa y a la otra, pero sí ya da mayor riesgo de consumo de droga. Eso es uno y demás, porque hoy día los niños complejos, hoy día yo creo que la tecnología ha sido responsable, o sea, tantas generaciones que lograron tener la tecnología que tenemos hoy día. Yo recuerdo, y me imagino que usted también, ustedes todavía en la U uno sigue leyendo libros, no es como hoy día que es, ok Google, quiero saber esto y te lo dice, y ni un esfuerzo, ¿no? ¿Te acuerdas, doctor? O Hassan agarraba un libro, tenías que buscar esa materia, y el libro tenía 500 hojas, tenías que leértelo entero para encontrar justo el punto, o si tiene índice podías llegar, pero te esforzabas, tenías un nivel pequeño de esfuerzo. Antes tú agarrabas la olla, la ponías y prendías fuego, y te calentaba y lo comías revolviendo. Hoy día ya hace harto rato, apreté un botón y el microondas te lo hace, chuta, no tenés que ir a comprar para apretar un botón y, oye, decía tic, pedido ya y te llegó la comida ahí. Hoy día vivimos un mundo y también viene la inteligencia artificial. Claro. ¿Y eso cómo han visto ustedes los psiquiatras la inteligencia artificial? Porque a mí, la verdad, yo soy ochentero y vi películas de ese tiempo que los robots daban susto, que se tomaban el mundo, pero hoy día se ve como más cercano a algo que no era tan así. Sí, primero lo anterior que decía de que todo es automático, eso lleva a esto a la inmediatez, de que justamente cuando uno consigue las cosas tan inmediato también entra en este ciclo de que yo tengo un problema y lo resuelvo inmediatamente, pero lo resuelven por mí, y esto de buscar en un libro ya no se hace tanto. Ahora, lo otro, lo de la inteligencia artificial, es un tema complejo. Yo creo que sí es una herramienta que hay que saber integrarla a nuestro uso del día a día. Hay, por ejemplo, ahora hay algunas aplicaciones que se ocupan como asistente en salud mental. Por ejemplo, uno le dice, oye, tengo tal problema, me siento de tal forma, y te hace unas sugerencias que no son unas sugerencias médicas, pero sí que pueden ayudarte, por ejemplo, a controlar la respiración, que es en caso de crisis, de pánico, por ejemplo, que te guíen en esto, cuando uno tiene una crisis, que tiene esta visión de túnel, que no logra ver lo que está pasando a su alrededor, es necesario que un tercero, y en este caso, por ejemplo, una inteligencia artificial, nos puede orientar, por ejemplo, a nuestro ritmo de cómo respirar, qué hacer, buscar agua helada, distintos tips. Yo creo que sí es una herramienta que se tiene que usar. O sea, en la psiquiatría, porque yo espero que nunca vaya a sustituir, porque igual en la psiquiatría tiene mucho que ver el contacto humano, la interacción de persona a persona. Yo creo que otras especialidades sí las va a reemplazar con el tiempo, pero ese es un pensamiento mío. Oye, una pregunta, ¿a todo esto se están dando horas online para atención mental? Sí. Yo digo, oye, pero ¿cómo es eso si no estás al frente de la persona, no estás conversando con ella, no estás viendo su lenguaje corporal tampoco, digamos, enterándote de lo que te quiere decir sin palabras, no sé, y lo estás viendo en una pantalla? ¿Funcionan online? Yo creo que sí funciona. ¿Sí? Yo creo que con una interacción por Zoom, que, o sea, ojalá sea buena. O sea, más vale algo que nada, pero sería mejor en persona, ¿no? Sucedió mucho, conocí muchas psicólogas que se hicieron en la América por todas las patologías que dio la pandemia, lo complicado que fue vivir esta pandemia. Y ellos online, pues, tenían la hora ocupadita, así, topaditas, porque... O sea, funciona, dices tú, funciona. Yo creo que es algo positivo porque también permite a que personas de todo Chile llegar a más gente. Acceso a esta salud mental, a estas atenciones que antes era muy difícil. Las personas tenían que ir, por ejemplo, a ciudades grandes, a Santiago, Concepción, para poder conseguir esa hora de salud mental. Ahora puede estar en cualquier parte.
Claro. Entonces yo creo que también es una herramienta que... ¿Qué son los TOC? Los TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y los TIC, estoy pensando en personas que quizás ustedes como si, es como una dice, doctor, cuando uno, oye, ¿tú qué así? Estoy conociendo a una niña y soy psicóloga, no, esta calle te analiza. Pero imagino que ustedes también los psiquiatras pueden analizar personas simplemente con verle. Y uno dice, ¿qué tendrá este caballero? Por ejemplo, los TIC que tenía el presidente Piñera. Aquí lo que se da en eso, ¿había un tema mental ahí? No, yo pregunto, sí. O sea, sí, yo creo aprovecho la consulta en este momento gratis. Yo creo que si estaban presentes los TIC por un tema de, por ejemplo, la ansiedad, que también aumenta los TIC, yo creo que obviamente quizás tenía algo previo, quizás algo neurológico. Ahí se da esto de la interacción entre la neurología y la psiquiatría, pero que estos síntomas, por ejemplo, los TIC, se incrementan por el estrés, el nerviosismo, claro. Y eso hace que tenga mayor cantidad de movimientos involuntarios. Que eso es un tic. Que le pasa un tic es un movimiento involuntario que se incrementa bajo situaciones de estrés. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad de salud mental que tiene un tratamiento, y con un tratamiento que puede ser una vida totalmente normal. Ahora también, y por eso es bueno las evaluaciones, porque también hay una personalidad que es más obsesiva compulsiva, que está, por ejemplo, esta persona que le molesta que esté todo desordenado, que tiene que tenerlo todo en orden. Que este cuadrado aquí está claro, que no está en línea, uy, que esté... Claro, pero ¿cuál es la diferencia que de una enfermedad a una personalidad? Es que la enfermedad, esto produce disconfort, produce angustia, produce que, por ejemplo... Te limita la vida. ¿Ah? Te limita la vida, digamos. Exactamente, la limitación de la vida es lo más importante ahí. Por ejemplo, una persona que no puede salir de su casa sin lavarse 10 veces las manos. Claro. O que tiene que comprobar 15 veces y hacerlo sagradamente 15 veces el tema de comprobar la alarma del auto para poder salir. Eso es ya una enfermedad, porque esto lo hace y no lo hace con gusto, lo está haciendo sufrir. Sí. Y eso incluso es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué pasa cuando es lo contrario, doctor? ¿Cómo? Cuando la persona que ya no la puse, estoy ni ahí, saliste, dejé las llaves... El pelotado. ¿Eso también es una bulia? ¿Ah? O sea, no todo es una enfermedad de salud mental, puede ser una persona descuidada solamente. Claro, puede ser un desordenado. Claro, y eso va dentro de la personalidad. Y eso puede ser otra de familia. No sé cómo ya todo resbala y también sucede eso. Una forma de vivir la vida también, que tampoco tenemos que patologizar todas las cosas y la forma de ser la persona. Soy comerciante, estaba patologizando. Está dentro de los márgenes entonces de la decencia. Un encargo para cuando sea Francisco sea ministro de salud o algo así, un encargo. La salud mental es tan importante, la tenemos tan de lado, y teníamos también, me acuerdo de unas conversaciones de hace tiempo atrás, de la gente que atiende o la gente que está ahí en profesiones que son estresantes, como el carabinero de carreteras que le toca salir con una palita de repente a recoger el pedacito de la guaguita que saltó por ahí, y cuando llega a su casa no le puede contar a su hijo chico ni a su señora ¿cómo te fue la pega hoy día? No lo puede hacer. Los amigos bomberos, los amigos que trabajan en salud. Los amigos bomberos también les pasan esas cosas. Los equipos de salud, sobre todo en la urgencia, ¿verdad? Con la unidad intensiva. Están ahí bajo una situación y un estrés que tampoco pueden llegar a contar a su casa así como nada, como echándole mantequilla al pan. Mira, te cuento lo que pasó. No puede. Y esas personas al final se terminan como echando todo eso para adentro. Terminan, no sé si medios insensibilizados o qué. Tampoco tienen como una atención de serie normal, así, una atención donde ellos puedan ir donde ellos puedan ir a descargar, digamos, esto, o a recibir una orientación de cómo manejarlo. Pero eso no existe. Y además está lo que tú decías al inicio, esta estigmatización de que el carabinero dirá, oye, puta, si pido ahora al psicólogo porque creo que ando medio mal, me van a mirar feo. No me van a dar el ascenso. Van a quedar en mi hoja de vida. Quizás a los equipos de rescate les pasa que, yo me acuerdo, yo entré a un equipo a los 18, 19 años, era chico, y empecé a ver muchas cosas. Tú mismo, porque no existe una cosa que te digan, no existe un instrumento, un curso, una norma, no, son tus compañeros que te van ayudando. Y a veces tú lográs separar a la persona del paciente. Y eso te ayudaba mucho, lo cual significaba que si yo tenía que atender, no sé, un accidente del doctor Correo Hassan, que hay apego, que hay cercanía, chuta, eso te echaba ahí para atrás, o una vez me acuerdo que tuve un accidente en el carro, y yo me bajé del carro así como, ya quédate para el carro, rescate, y me bajé la vez del carro y el carro chocó y se accidentaron 15 compañeros. Yo no estaba preparado para atender a mis compañeros, era imposible, porque eran mis compañeros, y yo mi reacción era demasiado cercano. Que lo que hice...
Me quedé atrás, salimos en la unidad de rescate, pero me quedé atrás, esperamos que llegaran el resto a atender a nuestro compañero porque uno no está capacitado a atender a tu gente. Claro, es por lo mismo que, por ejemplo, un cirujano no puede operar a un familiar directo. Claro, porque no efectivo. No vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero en lo que es salud, lo que tú dices es cierto, uno tiene que hacer una especie de disociación. Sí. ¿Ya? Cuando tú estás operando a un paciente que le pasó un vehículo encima, está reventado, tú no te puedes poner a llorar con el paciente, sino que tú tienes cerrarte, objetivar, aquí hay un intestino perforado, tengo que poner lo mejor de mi parte para poder reparar la lesión, y después piensa en el resto, ya que en el fondo puede ser, pero tú tienes que disociarte, ya por lo menos los cirujanos. Me acuerdo de una compañera de vos que su llorar, un accidente fue feo porque la chica al final falleció y se hizo todo y le dije, tú no ibas manejando, tú no ibas con copete, tú no saliste de ese carrete en la noche. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer, hiciste la vasectomía como corresponde, le dimos receta como corresponde, hicimos todo lo que podíamos hacer, si no tenemos dotes de Dios. Y falleció, no fue tu culpa, porque a veces la culpa es la que te deja como chuta, lleva chocado, puede estar mala onda, si igual uno se siente, igual es una persona, pero va un poco más allá y lo que dice Hassan es verdad, falta a veces el apoyo psicológico a muchas unidades que tienen estrés y hoy día los guardias municipales que también tienen una pega diferente, vivimos en un país donde hoy día hay homicidios todos los días, ya es normal esa cosa y que hay personas que no eran normales y se les está normalizando, es ir a presentarse un rato al hospital y vaya a ver todo lo que llega en un ratito que es que va una persona normal, no, esto no pasa todo. ¿Cómo quedáis? Esa es la pregunta, ¿y qué atención mental, de salud mental hay para estas personas que están ahí? Claro, en la primera línea, digamos, bien llamada en este caso. La verdadera primera línea. Claro, cuando yo era jefe de urgencia, una de las prioridades es lo que tú estás planteando. Yo tenía contratada una psicóloga, que la Yuli, excelente psicóloga, que lamentablemente pues se fue a trabajar la H. Y yo te digo, o sea, era un punto importante, tanto para la gente que llegaba como para, hacíamos sesiones de apoyo al equipo de salud. Ahora, con respecto, volviendo un poquito atrás al tema de inteligencia artificial, yo te voy a hacer un comentario. Por ejemplo, unos colegas estuvieron en China viendo todo el tema de inteligencia artificial y cirugías robóticas, todo lo que tú quieras. Perfecto. Sin embargo, a pesar de que era un robot que estaba operando a un paciente, igual estaba todo un equipo por si había algún problema y el equipo humano tenía que estar ahí por si el robot se equivocaba. ¿Su auto se estaciona solo, doctor? Sí. ¿Y lo ocupa? ¿O usted estaciona usted? Lo estaciono yo. Eso es lo que pasa. Yo muchas personas me dicen, sí, se estaciona solo, pero no lo estaciono nunca porque me da un susto que se vaya a chocar solo. Claro. Y hoy día puede suceder claramente. Yo te quería preguntar una cosa. Existen en Chile, si mal no recuerdo, 4 hospitales psiquiátricos en Chile. 4, no más que eso. Está el hospital psiquiátrico en la Avenida La Paz, hay otro hospital psiquiátrico en el sur, hay otro hospital en el centro, y está el Manzano, que es parte de la área psiquiátrica, la ala psiquiátrica de la cárcel. Pero ¿tú crees que es necesario que existan más hospitales psiquiátricos o el enfoque sería más una salud comunitaria? Desde el punto de vista tú que estás en plena formación y que estás con lo que se está desarrollando, informando las nuevas camadas de psiquiatras en nuestro país, ¿crees tú que es necesario atención cerrada, atención abierta, comunitaria? ¿Cómo lo enfocaría? La atención cerrada se está tratando de que cada vez sea menos. La atención cerrada de estos pacientes que quedan encerrados mucho tiempo en un hospital psiquiátrico. Ahora lo que se está buscando es que el paciente entre a la sociedad, es lo que nosotros buscamos como psiquiatras. Claro, dejarlo encerrado es como encarcelar a alguien que fuma. Claro, hay pacientes que nosotros igual tenemos así, que llevan años hospitalizados, pero porque su condición no lo permite. No da. Pero yo creo que aquí lo ideal sería una resolución en los países, o sea, en los hospitales más pequeños, que haya mayor resolutividad en cuanto a que los médicos se capaciten a resolver los casos. No todos los casos se tienen que derivar al psiquiatra, hay muchos que a mí ¿Usted por qué quiso estudiar psiquiatría? Yo fui general de zona en Coyipulli. Estuve 3 años ahí. Yo, primero entré a beca de cirugía, como siguiendo un poco los pasos de mi papá. Claro. Me cargó. La vida del cirujano es una vida que es compleja, que tiene turno. Y la verdad empecé a darme cuenta que no era lo que a mí me gustaba y me entré a trabajar en otras partes, en Coyipulli, y fui el jefe de salud mental de ahí y empecé a ver casos que realmente cuando uno logra resolver esos casos ve cómo esa persona, no solo esa persona cambia su vida, sino que todo a su alrededor cambia, su familia lo ve distinto, se desempeña de forma distinta
Y eso yo creo que es lo más enriquecedor. Las enfermedades mentales son muy complejas cuando uno las vive, y cuando los vive las familias, enfermedades como Alzheimer, Parkinson, que son, o sea, demencia senil, son enfermedades tan terribles que afectan a una familia completa y nada que hacer. También se Pero enferma son la... enfermedades neurológicas. Sí, Claro. pero es una enfermedad No, sí, de acuerdo. también. Pero Se son da neurológicas. otra forma. Es el El neurólogo sí psiquiatra, tiene que ahí decir. el neurólogo puede hacer algo, Exacto. doctor. Algo que se queda en el tintero, doctores Correa, Correa al cuadrado. Correa al cuadrado. Algo que quede en el tintero porque Sí. estamos cerrando. Bueno, lo que usted mencionaba de esto ¿Sí? de cuánta gente se expone al trauma y cuánta gente necesita atención de salud mental, yo creo que es súper importante que la gente vea si eso realmente le está afectando o no. Hay gente que puede vivir, por ejemplo, los carabineros que se exponen a cosas terribles en las calles, lo mismo personal de salud, hay gente que no le está afectando tanto. Quizás esas personas pueden volverse en su vida Sí. sin problema, pero hay otra gente que realmente lo necesita. No. Entonces la gente que empieza a notar, por ejemplo, que ese familiar está más irritable, más enojado, se empieza a aislar. Hay tres cosas que quizás, como para ir terminando, que es bueno enfocar en un paciente que está en riesgo de un suicidio, que es una persona que se aísla, que se empieza a despreocupar de su propia imagen. Por ejemplo, llega desarreglado, no sé, hay muchos estudios que han visto que muchos hombres que se suicidan no tenían los dientes, y es porque se despreocupan de su dentadura. Entonces, cuando se empieza a aislar esa persona, despreocuparse de su imagen corporal y tiene una desesperanza ante el futuro, esos son tres signos de alarma que sí o sí requieren una atención de Y salud mental. presumo, doctor, que hay muchos Qué más. bueno. Una vez, no sé, Bombalé, que es un clásico, muchas personas, yo no soy para nada futbolero, pero fue un clásico que se suicidó, y muchos tenemos personas muy cercanas que se han suicidado, y cuando tú mirabas y tenían vidas perfectas, eran gallos que uno decía, una imagen así que proyectar era tan buena, pero el mundo que uno proyecta a veces para afuera no es el mismo que uno tiene dentro, uno tiene un karma dentro, que es bueno ir a un psiquiatra como usted y poder Claro. poder solucionar cosas y no tener miedo al que dirán, pues sí. Claro, y ahí también es bueno no generalizar. Uno dice ya, este caso de ese suicidio tenía esta vida perfecta, uno no sabe lo que está viviendo. No sabe lo que diga la Los, clínica. los más cercanos son los que tienen que dar los primeros signos de alerta. Muy bien. Porque también es... perdona, vamos cerrando hace rato. Pero ¿cuántos van voluntariamente y cuántos son los que los llevan? Ese es un dato importante. ¿Cuántos van en forma Hoy, voluntaria? Es difícil saberlo. Yo ahora en mi primer año de psiquiatría me toca estar en la unidad de psiquiatría del Hospital de Valdivia y tenemos gran porcentaje de casos involuntarios que están en contra de su voluntad porque son un riesgo para sí mismos como para los demás. Claro. Eso va variando entre temporadas, pero igual es un porcentaje alto porque igual es el porcentaje de pacientes más graves. Eso tiene que ver con los que notaron que algo le pasaba y lo llevaron. Y Le le dicen, llegaron yo te voy a cuando ya llevar, era- yo te voy a acompañar. No Ahora, el quiero. problema que se genera también cuando esas personas después funciona la amenaza y te voy a llevar de nuevo a esa cuestión. Es como, es complejo es complejo el tema. Es relativo dependiendo del caso. Un paciente psicótico se da cuenta de lo que... o sea, no se da cuenta de lo que está viviendo. Claro. Y finalmente cuando ya está pasando la psicosis se empieza a dar cuenta de que ya... de lo que lo vivió y a veces lo viven como un sueño. De que Mira. no pueden creer eso que vivieron. Y después se dan cuenta de lo que Y estaba se- pasando. Es que es tan amplio su tema, me da vuelta en la cabeza. Que Tantas yo niñitas creo- que tienen problemas con el peso. Que yo creo que también queda hay- para una próxima porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar aquí en el Café con Malicia. en este Francisco. espacio. Muchas gracias. Muchas gracias Doctor por la Correa, Gracias, doctores. los dos doctores Correa, don Luis y don Francisco. Muchísimas gracias por venir. Gracias Y nos por encontramos en una próxima Y usted no se oportunidad. vaya a la compañía Radio Sur. Vamos y Totalmente. volvemos. Vamos, Jorge.